de la versión Recobro masiva y conocí a muchos de los que están aquí. Amén, en aquel momento. Y hoy pues nos toca estar nuevamente. Somos uno en el Señor. No hay colombiano, ni puertorriqueño, ni ecuatoriano, ni paraguayo, ni norteamericano. Somos uno en el Señor. Aleluya. Bueno, este fin de semana estamos considerando el tema general de pastorear para la edificación de la iglesia. En el mensaje 1, el hermano Luis nos habló acerca de la urgente necesidad del pastoreo para la edificación de la iglesia. Y el hermano Luis nos dijo que el pastoreo es uno de los 3 factores para que se logre un nuevo avivamiento y se logre la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Vimos que los 3 factores son la cumbre de la revelación divina, que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida, naturaleza, función y expresión, mas no en la deidad. Esa visión de que Dios se hizo hombre para que el hombre, pero cuando hablemos del hombre, no hablemos de la humanidad en general, para que yo llegue a ser Dios en vida y naturaleza, función y expresión, mas no en la deidad. Nunca, nadie jamás se postrará ante mí para adorarme. Sin embargo, en mi vida diaria, yo tengo que expresar a Dios. Entonces, eso nos lleva al segundo factor, que es el vivir del Dios hombre, como una duplicación del vivir del Señor Jesús, según se ve en los 4 evangelios. Todos nosotros tenemos que llegar a ser una reproducción del Señor en nuestro vivir, para que Dios tenga su expresión en la tierra. El Señor necesita ganar una cabeza de playa cuando hay una invasión a un territorio. Lo más importante es que la fuerza invasora, como pasó en las playas de Normandía el día D, que ese fue el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial, lo más importante fue que las tropas aliadas en las playas de Normandía tuvieran una cabeza de playa de la cual poder extenderse por toda Europa. Nosotros tenemos que llegar a ser la cabeza de playa que Dios tiene en este universo para entonces comenzar su parucía, comenzar su regreso. Y el tercer factor para que tengamos el nuevo avivamiento y la iglesia pueda ser edificada es el pastoreo según Dios. Eso fue lo que el hermano Luis nos habló. Entonces, ahora vamos a tener 3 mensajes que nos van a hablar acerca de el pastoreo según se ve en los escritos de 3 apóstoles. El apóstol Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Finalmente, vamos a tener un mensaje que nos va a hablar del pastoreo orgánico del Señor, según ilustrado en el Salmo 23. ¿Okay? Juan nos presenta a Cristo como el buen pastor.
Pedro nos presenta a Cristo como el pastor de nuestras almas y el príncipe de los pastores. Y el apóstol Pablo nos muestra cómo el Señor es el gran pastor. Entonces, Juan nos presenta a Cristo como nuestro pastor. Juan nos dice cómo es el que el Señor nos pastorea. En sus escritos nosotros vemos al Señor pastoreándonos, mientras que Pedro y Pablo nos muestran cómo nosotros, una vez somos pastoreados por el Señor, podemos llevar el pastoreo que edifica la iglesia. Así que los próximos 3 mensajes vamos a desenrollar el mensaje 1. El mensaje 1 fue un compendio y en los próximos 3 mensajes vamos a desarrollar ese compendio y luego en el último mensaje vamos a ver el pastoreo orgánico de Cristo, según se ve en el Salmo 23. Saben, el versículo clave de este mensaje está en Juan 10, los versículos 10 y 11. Comenzando con el versículo 9, en el Evangelio de Juan, el Señor dijo: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Saben? Yo nací y fui criado en una ciudad, ¿verdad? Yo no soy una persona campestre, no tengo experiencia en lo que tiene que ver con el cuidado de ganado o con el labrar la tierra. Pero me estuvo tan y tan interesante que el Señor se identifique a sí mismo como el buen pastor. Y la importancia que la Biblia le da a la figura del pastor. Desde la segunda generación de la humanidad, Abel, hijo de Adán y Eva, empezó a pastorear ovejas. Moisés fue educado para ser rey de Egipto en el palacio de Faraón. Sin embargo, después de pasar 40 años siendo educado y preparado para llegar a ser el sucesor al trono de Egipto, el Señor lo mandó 40 años al desierto a pastorear ovejas. Así que él pasó de ser un rey en potencia a llegar a ser un pastor. Y eso lo capacitó para servirle al pueblo de Dios. Entonces, en el caso de David, también en el Antiguo Testamento es al revés. David fue un pastor. Esa fue su educación, esa fue su crianza, esa fue su entrenamiento. Y después de haber sido un pastor, entonces el Señor lo elevó al trono y fue un rey. Y fue David el que escribió el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero eso lo dejamos para el lunes por la mañana, que nos lo va a compartir el hermano Luis. Pero esto para mí es un misterio, los pastores. Entonces, ayer, mientras estaba esperando el vuelo para venir a Colombia, me puse a investigar y averiguar qué es eso de un pastor.
y quería compartir con ustedes qué hace un pastor. Bueno, un pastor, primero que nada, es el que guía las ovejas. Y cuando estemos hablando ahora de estas funciones que hacen los pastores, consideremos que eso es lo que el Señor hace por nosotros y que nosotros tenemos que hacer por otros. El pastor guía las ovejas y guía a las ovejas a las aguas y a los pastos verdes. Esa es la función del pastor, guiar las ovejas, sacarlas del redil y llevarlas al campo, a los pastos verdes y luego llevarlas a aguas. Pero también la función del pastor es vigilar y proteger las ovejas. El pastor apacienta. Apacentar es dar de comer con ternura y con cuidado. Además, los pastores, averigüé, tienen que curar las heridas de las ovejas. Y cuando una oveja va a parir, es el pastor el que toma cuidado de ayudarla en el parto. Y además, el pastor cuida las ovejitas recién nacidas. ¿Saben? Yo no sabía que un cordero es una oveja bebé. Lo averigüé ayer. Ayer averigüé porque yo no sabía. Pensaba que estaba hablando quizá de dos animales distintos. Cuando el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y finalmente le dice, apacienta mis ovejas. Así que el pastor tiene que darle de comer a las ovejitas bebés. Y también te quiere pastorear a las que no son tan bebés. Y al final de cuentas, todos necesitamos ser apacentados por el Señor. Aleluya. Y saben, otra función del pastor es rescatar a las ovejas descarriadas y las que se quedan rezagadas. Yo creo que eso nos describe a la mayoría de nosotros. De vez en cuando tomamos un atajo, nos desviamos o nos descarriamos o quedamos rezagadas, y la función del pastor es ir a buscar esas ovejas, como se ve en el capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? Así que fui grandemente sorprendido al descubrir cuáles son las funciones del pastor. Entonces, este mensaje se llama El pastoreo en el ministerio de Juan, y el numeral romano 1 dice: el significado de pastorear es brindar un cuidado tierno y todo inclusivo al rebaño. Este fue el mismo primer numeral romano del bosquejo anterior. Los dos bosquejos empiezan igual. ¿Qué significa pastorear? Pastorear significa cuidar con ternura todas las ovejas. Es un cuidado tierno y todo inclusivo. Y ese es el tipo de cuidado que el Señor nos da a nosotros. Cualquiera que sea nuestra necesidad, ya sea en los momentos agradables o en los momentos difíciles, cuando tengamos pérdidas, cuando estemos pasando por tragedias, ahí está el Señor como el buen pastor, cuidándonos y alentándonos y alimentándonos con ternura. Amén. La letra A dice, y los voy a leer rapidito porque ya lo cubrimos en el primer mensaje. Pastorear se refiere a ocuparse de todas las necesidades de las ovejas. Todas las ovejas necesiten que se les brinde la provisión apropiada y el cuidado apropiado. Y el Señor
vuelvo y repito, no importa cuál sea nuestra situación, cuáles sean nuestras circunstancias, ya sea que estemos en salud y en prosperidad económica, o ya sea que estemos en escasez material o estemos enfermos o tengamos problemas familiares, problemas de trabajo, problemas en la escuela, ahí está el Señor. Él es nuestro buen pastor. Aleluya. Y Él toma cuidado íntimo y tierno y amoroso y suple todas nuestras necesidades. Amén. Aleluya. Señor Jesús, gracias que eres nuestro buen pastor. Amén. Amén. Y en la letra, el numeral romano dice, numeral romano 2, perdón, dice, el Evangelio de Juan revela que el Señor es el buen pastor. La letra A dice, como buen pastor, el Señor vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Algo que caracterizó al Señor fue que Él vino y Él dio su vida del alma, su vida humana, para poder liberar su vida divina e impartirla a nosotros. En el idioma griego, la palabra vida tiene 3 definiciones en español. Una es bios, que es la vida física, biológica. La segunda es la vida suje, que es la vida psicológica. Y en la Biblia, cuando Dios creó al hombre en Génesis y dijo, y que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, formó su cuerpo y sopló aliento de vida, que eso fue el espíritu. El resultado fue que el hombre llegó a ser un alma viviente. Esa palabra alma viviente es nuestra vida humana, es lo que nosotros somos en esencia. Claro, cuando se separa el alma y el espíritu y el cuerpo, lo que queda es un cadáver. Y el Señor dio la vida de su alma. No se la quitaron, Él la entregó. Él puso su vida, se negó a sí mismo, sacrificó su vida, la vida de su alma, para que nosotros llegáramos a tener vida, la vida divina. Si Él no hubiese sacrificado su vida, nosotros no hubiésemos recibido vida. Estaríamos muertos en vida. El que no tiene la vida divina, no tiene la vida zoe, que es la tercera palabra para vida. La vida zoe es la vida eterna, es la vida divina, es la vida de más alta calidad, es la vida que no tiene principio ni tiene fin. Cuando en Juan 20:22, después que el Señor murió y resucitó, se presentó en medio de sus discípulos, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Lo que Él sopló, ese soplo fue la vida divina. En Génesis, Dios sopló en el barro y el hombre recibió un espíritu, recibió el envase. Pero en Juan 20:22, Él sopló, Dios sopló nuevamente, y entonces el envase que había creado en Génesis recibió el contenido, recibió la vida divina. Un filósofo francés dijo en el siglo XVI que dentro de cada ser humano hay un vacío con la forma de Dios. Ese vacío es el Espíritu Santo, es el espíritu humano, y ese vacío solo puede ser llenado con el Espíritu de Dios. Les voy a dar mi testimonio personal, aquí un paréntesis. Cuando yo tenía 18 años, yo estaba buscando cuál era el significado de mi vida humana. Yo estaba en mi primer año de universidad y un viernes por la noche
en el año 1972, un grupo de jóvenes fueron al centro comunitario de la comunidad donde yo vivía. Y uno de ellos dijo, dentro de cada ser humano hay un vacío. El ser humano es como un rompecabezas. Puede tener 1000 piezas, pero se te perdió una. Y no hay cosa más frustrante que tú termines el rompecabezas y te falta esa pieza. Y tú tratas de poner otras y ninguna cabe sino la que fue formada para rellenar ese hueco. Y él dijo, ustedes son ese rompecabezas y el único que puede llenar ese hueco, ese vacío, es Dios. ¿Quién quiere recibir al Señor? Y todos los que estábamos allí levantamos la mano. Ese día yo fui salvo. En el 1972, un viernes por la noche, en marzo, todavía estamos aquí. Aleluya. Aleluya. Si suman, restan, multiplican y dividen, podrán saber que ahora tengo 72 años de edad. Pero eso fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, aquel viernes por la noche, cuando el Señor entró a mi vida y yo recibí el soplo divino en mi espíritu humano. Aleluya. Y de ahí en adelante yo llegué a ser una oveja del Señor. Cada vez que una persona recibe la vida divina, se convierte en una oveja. Todos nosotros al recibir el soplo de Dios, al recibir el Espíritu de Dios, al recibir la vida divina, fuimos hechos ovejas de su rebaño. Aleluya. Qué bueno que el Señor no nos hizo cerdos, ¿verdad? Él nos hizo ovejas. No estamos en un hato, no estamos en una piara, estamos en un rebaño. ¿Y saben qué hice también ayer mientras estaba en el aeropuerto de Miami esperando para venir a Colombia? Me puse a averiguar qué características tienen las ovejas, porque el Señor nos compara con las ovejas. ¿Saben? Las ovejas son animales rumiantes. Quiere decir que mastican la comida una y otra vez. Y el estómago de una oveja tiene 4 compartimientos. Y entonces ellas comen y después sacan la comida del estómago y la vuelven y la mastican hasta sacarle todos los nutrientes. Así nosotros tenemos que ser con la palabra de Dios. Tenemos que comer al Señor y tenemos que comer sus palabras. Y no sentir que estamos satisfechos, porque esa palabra es un depósito que se puede masticar y masticar y masticar todo el día. Si usted lee un versículo por la mañana, manténgase leyendo ese versículo todo el día. Si lee un capítulo de la Biblia por la mañana, de los 20, 30, 40, 50 versículos que tiene el capítulo, escoja uno y mastíquelo durante el día. Sea como una oveja que mastica, que mastica. Además, las ovejas, como resultado de que ellas comen y extraen los nutrientes de los alimentos, ellas producen lana que sirve para vestir, ¿verdad? Así que si nosotros nos alimentamos del Señor, podemos vestir a otros. Las ovejas producen leche. Nosotros podemos alimentar a otros con leche. Y las ovejas también producen carne, alimento sólido para alimentar al pueblo de Dios. Podemos darle leche a los bebés y alimento sólido a los que ya son maduros.
Y saben otra cosa de las ovejas. Las ovejas son gregarias. Quiere decir que por instinto ellas se agrupan. Y una cosa que descubrí, las ovejas son sentimentales. Las ovejas tienen emociones, son bien emotivas. Y cuando están solas, se deprimen. ¿Ustedes pueden creer eso? Una oveja sola es una oveja deprimida. Y una oveja sola también tiene miedo. Hermanos, no se vayan. Quédense aquí en el rebaño de Dios. Cuando nos alejamos del rebaño, nos deprimimos. Cuando nos alejamos del rebaño, nos da miedo. Pero gloria al Señor. Que el buen pastor, como mencionó el hermano Luis, deja las 99 y se va a buscar la que se le perdió. ¿Y saben qué hace cuando la halla? La pone sobre sus hombros y la trae de regreso al rebaño, la trae de regreso a casa, la trae de regreso a la vida de iglesia. Aleluya. Amén. Se me está haciendo tarde, hermanos, perdón. Ok, vamos a leer el bosquejo. En el punto 1 dice que él puso la vida, puso su vida del alma, su vida humana, para realizar la redención por sus ovejas, para que participen de su vida divina, la vida eterna. Él guía a sus ovejas sacándolas del redil e introduciéndolas en sí mismo como el pasto, el lugar de alimento, donde pueden comer libremente de él y ser nutridas por él. Así que él nos sacó del redil de la religión a través de él mismo como puerta y luego nos trae a él mismo como pastor a comerle a él mismo como el alimento, como los pastos verdes, y luego nos trae a sí mismo para que le bebamos como las aguas de vida. Él es nuestro pastor todo inclusivo, nuestro buen pastor. Aleluya. Y como yo les mencioné hace un momentito, al pastor, a las ovejas les gusta estar en rebaño. En inglés, la palabra para rebaño es flock. Y en inglés, la palabra rebaño se puede usar como verbo, como to flock. En español no hace sentido rebañar, ¿verdad? No hay un versículo, pero en inglés se puede usar la palabra, y en el bosquejo lo dice, rebañar. No, en español es un disparate. Pero quiere decir congregarnos, juntarnos, reunirnos como un rebaño. Aleluya. Rebañar, sí. Es la letra B. Dice, es importante que comprendamos que el Señor no nos pastorea a modo de actividad externa, sino internamente a modo de vida. Esto significa que Él nos pastorea desde nuestro interior. Okay. En el Antiguo Testamento, el Señor Dios le había dicho a su pueblo que Él iba a escribir su ley en sus corazones. Y eso se convirtió en realidad en el Nuevo Testamento cuando Cristo vino y se sopló a sí mismo dentro de su pueblo escogido. Así que una vez nosotros recibimos al Señor dentro de nosotros, recibimos la vida divina. Y esa vida tiene una ley. Y esa ley es la que nos controla. Así que ya nosotros no necesitamos que el Señor nos controle desde afuera y venga una voz de ultratumba para decirme, Rolando, no vayas a ese sitio. Yo no necesito que el Señor me envíe un trueno, un relámpago, un rayo. Porque yo lo tengo en mi interior y Él me habla a mí desde adentro.
Él me dio la capacidad en mi espíritu de ser dirigido por Él. ¿Saben? El espíritu humano tiene 3 funciones. Tiene la conciencia. La conciencia nos dice que está bien y que está mal. Tenemos, además de la conciencia, la comunión, que nos permite tener intimidad con el Señor. Pero la parte más misteriosa es la intuición, porque la intuición no es asunto de bien o mal. Por ejemplo, un joven, vamos a suponer que sus amistades le preguntan, ¿quieres ir al cine con nosotros? Por usar un ejemplo práctico. Y él dice, déjame ir a hablar con mis papás. Y los papás le dan permiso e inclusive le dan el dinero para comprar la taquilla o el boleto para entrar al cine. Pero cuando va hacia sus amigos a decirles que su papá le dio permiso y que inclusive le dio el dinero, puede que sienta dentro de él algo que le diga, no vayas. Pero ¿qué pasa si no está mal? No es una película mala. Tengo permiso de mi papá, inclusive tengo el dinero, pero algo dentro de ti te dice, no vayas. Y si tú le haces caso a esa vocecita que te está hablando, tú estás obedeciendo el sentir de vida en tu interior. Entonces, el Señor empieza a hablarnos cositas pequeñas como esas para que cuando lleguen las decisiones importantes, por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué carrera voy a estudiar? Yo pueda estar ejercitado y escuchar la voz del Señor en esos asuntos. Pero si yo ignoro cuando el Señor me habla las cosas sencillas, después no puedo pretender que me hablen las cosas importantes porque voy a estar embotado. Necesitamos tener nuestros sentidos ejercitados para poder escuchar la voz del Señor. Así que el Señor nos guía desde adentro, nos da un sentir de vida, de paz interior, y eso quiere decir que Él está contento y podemos seguir adelante, pero hay veces que sentimos como que se apaga nuestro interior o que tenemos oscuridad o muerte. Eso es también el Señor hablándonos. Independientemente de las circunstancias externas, Él nos está diciendo, eso no es de mi agrado. Y eso puede ser, hermanos, en nuestro servicio. A veces yo tengo el deseo de ir a pastorear una persona o de ir a visitar una persona. Aún para eso, para ir a predicar el evangelio o ir a pastorear, aún en eso yo tengo que buscar cuál es la dirección del Señor. Porque a lo mejor el Señor está tratando con esa persona en ese momento, y si yo voy allí, yo voy a entorpecer lo que el Señor está haciendo con esa persona. ¿Verdad? El apóstol quería ir ¿a dónde era que cuando el Señor le dijo que no doblara ni a derecha ni a izquierda? Quería ir a predicar el evangelio. Y luego que el Espíritu de Jesús y el Espíritu de Dios se lo impidieron, entonces tuvo la visión el apóstol Pablo del varón de Macedonia diciéndole, ven acá. Y esa fue la entrada del evangelio en Europa. Así que aún para predicar el evangelio, para ir a pastorear, necesitamos ser guiados por el Espíritu en nuestro espíritu. Aleluya. Dice, internamente lo tenemos a Él como nuestro pastor. Un pastor en vida, un pastor de vida y en vida. Necesitamos que el Señor nos pastoree al ser vida para nosotros desde nuestro interior. Disfrutamos su pastoreo cuando vivimos por Él como nuestra vida. A medida que estamos bajo el pastoreo del Señor, habrá en nuestro interior una percepción de vida y también una instrucción, una dirección en vida. La vida en nuestro interior, que en realidad es Cristo mismo,
indicará que la intención del Señor es dirigirnos en cierta manera. Así que necesitamos desarrollar esa percepción para escuchar el hablar interno del Señor. Una notita al calce, ahí hace referencia a himnos número 172. Ese número 172 de ese himno es en la primera edición. En la segunda edición es el himno 306. Amén. Sería bueno ir a buscarlo, pero por causa del tiempo no podemos. Pero es el himno, el 172, es ahora el 306 en el himnario de segunda edición. Seguimos. En la letra B minúscula, el pastor, quien es vida para nosotros, nos conduce. 306, por si están preguntando. 306 en la segunda edición. El pastor, quien es vida para nosotros, nos conduce, nos guía y nos dirige en todo. Por tanto, no deberíamos ser dirigidos por nada externo, sino que en lugar de ello deberíamos ser dirigidos internamente por este Cristo, quien es vida para nosotros. El Señor está en nosotros, hermanos. Denlo por cierto. El día que usted invocó el nombre del Señor y usted lo invitó a entrar, Él entró. Y una vez que Él entra, Él no se sale, Él está ahí. A veces nosotros lo llevamos a sitios que Él no quiere ir, ¿verdad? Eso es otro problema. Quizá Él no quiere que vayamos a un sitio y nosotros vamos como quiera, pues el Señor va con nosotros. En los Salmos, en el Antiguo Testamento, dice que si nosotros vamos al Seol, allí Él va a estar con nosotros. Así que no lo llevemos al Seol, hermanos. Aleluya. Amén. Ok. Al numeral 3 romano, Juan capítulo 21. Ese es un capítulo maravilloso. Juan 21 revela el ministerio apostólico en cooperación con el ministerio celestial de Cristo. Este capítulo es la compleción y consumación del Evangelio de Juan. La letra A mayúscula. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, pero en realidad termina con el capítulo 20. Si ustedes van al Evangelio de Juan y leen los últimos versículos del capítulo 20, el capítulo 21 no hace falta. Porque dice, y estas cosas se escribieron, y el Señor hizo tantas cosas que no las puedo poner aquí porque este libro, esto no cabrían todas las cosas que Él hizo, pero las que Él hizo, se las he escrito para que crean y tengan vida eterna. Así termina el capítulo 20. Ya. No hacía falta el capítulo 21, pero el capítulo 21 es la suma total de los primeros 20 capítulos, se resumen en el capítulo 21. Y en el capítulo 21 lo que el Señor hace es que Él une su ministerio celestial con el ministerio apostólico sobre la tierra. En este capítulo 21, el capítulo 21, versículo 15 dice: entonces cuando hubieron desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y ya sabemos lo que él dijo ahí, ¿verdad? Apacentar es dar de comer, y corderos son las ovejitas bebés. Eso lo aprendimos ayer y hoy yo se los compartí. En el próximo versículo 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Toma cuidado de los viejitos también. Finalmente, en el versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Saben? En Juan capítulo 13, Pedro le había dicho al Señor, le había dicho a Jesús: si todos estos te dejan, yo nunca te dejaré. Es más, yo estoy dispuesto hasta a morir contigo. Y entonces el Señor le dijo: de veras, antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y así sucedió. Pero saben, no solamente en el capítulo 13, en el capítulo 13, Juan le dijo que estaba dispuesto a morir por él y que nunca lo negaría. Entonces, en el capítulo 20 de Pedro niega 3 veces al Señor. Y en los otros evangelios dice, no solamente que lo negó, sino que lo maldijo. Él negó con maldición. Dijo malas palabras. Y dijo: ese yo no lo conozco. Primero dijo que iba a morir con él, luego lo negó 3 veces, maldijo y dijo que no lo conocía. En el capítulo 20 de Juan, el Señor se les aparece a los discípulos. Y en Juan 20:22, el Señor sopla su espíritu dentro de Pedro y de los demás discípulos. Pero ¿saben lo que pasa? En el capítulo 21, Pedro coge y se va a pescar. Y no solamente se fue a pescar, sino que se llevó a toda la ganga con él. Se llevó a todos los muchachos y regresaron a sus antiguas ocupaciones. Primero negó al Señor, después que había dicho que no lo iba a negar. Primero maldijo, después que dijo que estaba dispuesto a dar su vida por la vida del Señor. Y después que el Señor se le aparece y le dijo a María: mira, dile a Pedro y a mis hermanos. Después que el Señor se le aparece y sopla el espíritu dentro de él, ¿qué hizo Pedro en el capítulo 21? Se fue a pescar. Regresó a su vieja y pasada manera de vivir. Por eso es que en Juan 21 el Señor le pregunta 3 veces. No le dice Pedro. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Simón. ¿Por qué? Porque él había regresado a su pasada manera de vivir. Y tuvo que darles comida primero. Es que el Señor es tremendo. Ellos estaban en la barca toda la noche, pescadores profesionales, no habían pescado nada. Cuando el Señor está allí en la orilla y le tiene un pescado frito o a la brasa. Ustedes, vengan muchachos, les dio de comer. ¿Tienen algo de comer? No tenemos nada, tengan. Los alimentó. Y luego que los reconfortó, le preguntó a Pedro 3 veces: ¿me amas? Hasta que Pedro fue quebrantado. Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Aleluya. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor ahí? Él lo que hizo fue que unió su ministerio celestial con el ministerio apostólico, porque después que el Señor resucitó y estuvo 40 días con los discípulos, apareciéndoseles y desapareciéndose, eventualmente él subió a los cielos y ahora él está allí sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. ¿Y cuál es su trabajo? Interceder por nosotros. Ese es en inglés dicen su job description, ¿verdad? La descripción de deberes del Cristo ascendido, resucitado y entronado. Interceder por el pueblo de Dios.
Y en ese sentido, habiendo completado la redención, Él está sentado en el trono. Pero por otro lado, mientras Él intercede, Él está ocupándose de nuestro caso ante el Padre. Él es nuestro paracleto, nuestro abogado, nuestro intercesor. Y mientras intercede por nosotros, Él está de pie. Por un lado está sentado. Por un lado Él está sentado en cuanto a la redención, porque ya Él logró la redención. Pero en cuanto a interceder por su pueblo, Él está de pie, intercediendo y velando por nosotros. Y cuando Esteban estaba siendo martirizado, Él dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y allí Él está ahora mismo intercediendo por cada uno de nosotros. Aleluya. Pero Él está en el cielo, pero Él necesita un grupo de personas, un hombre corporativo sobre la tierra para poder llevar a cabo su ministerio celestial. Él está intercediendo en los cielos y Él está administrando el universo, pero Él necesita su cuerpo. Él es la cabeza ascendida, ¿ya? Pero aquí, sobre la tierra, Él necesita un cuerpo. Él necesita un hombre corporativo que lleve a cabo su voluntad sobre la tierra. Para eso estamos nosotros. Por eso fue que Él le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, toma cuidado de la iglesia, toma cuidado de mi cuerpo, lleva a cabo mi voluntad. Él necesita a alguien sobre la tierra que corresponda a su ministerio celestial en el trono de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Bueno, se supone que nosotros alcemos la mano, hermano, que correspondamos a su ministerio. Aleluya. Amén. Así que el llamado de Pedro, ya lo dijimos, fue apacentar o alimentar los corderitos, pastorear las ovejas maduras y darle de comer también a las maduras. Y yo creo que Luis también mencionó eso en el primer mensaje hace un rato. ¿Saben? El llamado que el Señor le hizo a Pedro a mí me da ánimo, porque quiere decir que nosotros los fracasados y desanimados, como quiera servimos para algo. Si el Señor pudo llamar a Pedro después que lo negó 3 veces con maldición y dijo que no lo conocía, y se fue a pescar después que el Señor se había soplado dentro de él, nosotros podemos, hermano. Ninguno de nosotros ha negado a Cristo con maldición. Ninguno de nosotros ha hecho esa barbaridad. Nosotros, los fracasados y los frustrados y los desanimados, los que pensamos que ya yo no sirvo para nada, yo me voy a pescar, yo me voy a hacer lo que yo hacía antes, el Señor se nos puede aparecer. El Señor se nos aparece, de hecho. No es que se nos puede aparecer, es que cada día Él se nos aparece. Aleluya, Él se nos aparece y nos llama nuevamente para tomar cuidado de su rebaño. Aleluya. Así que Él necesita que correspondamos. Esa es la urgente necesidad del Señor, que nosotros correspondamos a su ministerio celestial aquí en la tierra. Ok, rápidamente, que se nos acabe el tiempo. El número 1 pequeño dice: cuando el Señor se quedó con sus discípulos después de su resurrección y antes de su ascensión, en una de sus apariciones comisionó a Pedro para que apacentara sus corderos y pastoreara sus ovejas en su ausencia mientras Él está en los cielos. Esto equivale a incorporar
incorporar el ministerio apostólico con el ministerio celestial de Cristo para cuidar el rebaño de Dios, que es la iglesia, la cual tiene como resultado el cuerpo de Cristo. Luego, en el libro de Hechos, Pedro dijo: nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto equivale a cooperar con el ministerio celestial de intercesión efectuado con Cristo y que ministra Dios a su pueblo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer diariamente? Perseverar en la oración y en la palabra. Si nosotros diariamente fuésemos aquellos que perseveran en la oración y que entramos en la palabra, seríamos nutridos y podríamos corresponder al ministerio celestial de Cristo para pastorear la iglesia, para predicar el evangelio, para apacentar los corderitos y pastorear a las ovejas. El Señor cuenta con nosotros, porque si no es con nosotros, ¿con quién va a contar? Amén. Aleluya. Lo dicho por Pedro en cuanto al pastoreo en su primera epístola indica que el ministerio celestial de Cristo consiste principalmente en pastorear la iglesia de Dios como su rebaño, lo cual tiene por resultado el cuerpo de Cristo. Así que el ministerio apostólico sobre la tierra tiene que corresponder y cooperar con el ministerio celestial del Cristo resucitado, perseverando en la oración y en la palabra. Amén. Aleluya. Bueno, letra C. Pastorear a los creyentes es muy crucial para su crecimiento en vida. Debemos tomar el camino del pastoreo. Uy, sí, ya se me pasó la hora. Ay, Dios mío. Tengan misericordia de mi hermano, ya mismo. Pastorear a los creyentes es muy crucial para su crecimiento en vida. Debemos tomar el camino del pastoreo para predicar el evangelio y avivar la iglesia. ¿Qué tal? Aquí hay una oración sugerida. ¿Qué tal si hacemos todos juntos esta oración? Deberíamos orar: Señor, quiero ser avivado delante. Quiero ser un pastor. Quiero apacentar, a pastorear a las personas y a juntar a las personas como un rebaño. Aleluya. Esa debe ser nuestra oración. Es más, se los voy a dejar como tarea. Esta noche antes de acostarse y mañana por la mañana al levantarse, hagamos esa oración. En Juan 10 y en Juan 21, el Señor usó 3 palabras con respecto al pastoreo: apacentar, pastorear y rebaño. También podemos usar la palabra rebaño como un verbo, lo que les mencioné hace un ratito, to flock, que es juntar, congregar o agrupar como un rebaño en unanimidad. ¿Cuál fue la palabra que Luis dijo? Rebañear. Aleluya. Todas las iglesias, hermanos, tienen que aprender a juntarse como un rebaño para que sean compenetradas conjuntamente. Y esta palabra va dirigida a los hermanos responsables. Los ancianos y los colaboradores deberían tomar la delantera para poner esto en práctica. Aleluya. Hoy estamos aquí rebañando, juntándonos como un rebaño y siendo pastoreados por el Señor, tomando cuidado de la oración y de la palabra, siendo alimentados para que cuando salgamos de esta conferencia este fin de semana, vamos a estar hasta el lunes, el martes podamos salir a pastorear a otros, habiendo sido alimentados por el buen pastor. Aleluya, aleluya, amén. Así que el numeral romano 4,
Vamos a leerlo rápidamente. Dice: el mantenimiento orgánico del candelero de oro es un ministerio celestial de Cristo. Es el ministerio celestial de Cristo, que consiste en cuidar de las iglesias con ternura en su humanidad y nutrir las iglesias en su divinidad, a fin de producir los vencedores por medio de su pastoreo orgánico. Así que en el último libro de la Biblia, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan vio al Señor. Primero él lo había visto en la tierra, luego en Apocalipsis, cuando estaba allí en la isla de Patmos, que dijo que estaba en su espíritu en el día del Señor, y oyó una voz que hablaba con él, y se viró para ver la voz que hablaba con él. ¿Qué fue lo que él vio? Vio al Hijo del Hombre. Pero ya no vio al Jesús que anduvo con él por las calles de Galilea, ¿verdad? Él vio al Hijo del Hombre vestido con las vestiduras sacerdotales. Como hombre, él vio a Jesús ascendido como hombre. Hermanos, hay un hombre en la gloria. Cuando Cristo resucitó, él no dejó el cuerpo, él se lo llevó. Aleluya. Y entonces él es el primogénito de los que han de resucitar. Y entonces Juan lo vio como hombre paseándose en medio de los candeleros, que son las iglesias, pero estaba con un cinto de oro que representa divinidad. Pero ese cinto ya no estaba en sus lomos, ahora ese cinto estaba en el pecho, que habla del corazón de Dios y del amor de Dios por su pueblo y por su iglesia. Aleluya. Así que el Señor está allí pastoreando las iglesias. Con su humanidad, Él nutre a las iglesias, y con su divinidad también Él las pastorea. Aleluya. Y saben, me gusta mucho, y estoy yendo rapidito porque ya se me acabó el tiempo, pero el candelero es un invento divino, ¿verdad? El candelero es de oro puro. El candelero representa al Dios triuno y también representa a las iglesias, porque el candelero es de oro puro, que representa la naturaleza divina del Padre. El candelero no es una masa de oro sin forma. El candelero tiene una forma específica, y esa forma nos habla del Hijo, que es la expresión, la definición de lo que es el Padre. Y además ese candelero tiene 7 lámparas que están llenas de aceite y brillan, y eso nos habla del Espíritu. Pero ¿saben lo que el candelero tiene también? Además de tener el oro, la forma, las lámparas y el aceite, el candelero tiene mechas, tiene los pábilos. Entonces, esa es la humanidad. Ahí es que nosotros entramos. El pábilo tiene la función de alumbrar. Nosotros somos los que tenemos que alumbrar. Si nosotros no alumbramos, estamos en oscuridad. Pero el problema de los pábilos es que cuando van alumbrando, se van quemando y empiezan a humear y dejan de brillar. Entonces, la función del sacerdote era tomar los pábilos y recortar la parte quemada, el tizne que nosotros se nos pega cada día. Él viene con una tijerita y quita eso y nos añade aceite, y entonces podemos brillar y resplandecer. ¿Saben? Hay una cita, y yo la tengo por aquí, por algún sitio. Ténganme paciencia, En Mateo 12:20 dice: la caña cascada no quebrará, y el pábilo humeante no apagará
hasta que saque a victoria el derecho. Y ese versículo, Mateo 12:20, tiene una nota. Dice, en el pueblo de Dios, algunos son como cañas cascadas, las cuales no pueden producir un sonido musical. Otros son como mechas humeantes, las cuales no pueden producir una luz resplandeciente. No obstante, el Señor no quebrará las cañas cascadas ni apagará las mechas humeantes. Si estamos echando humo y no estamos brillando, el Señor no nos apaga. Él viene y con los tratos nos recorta y nos añade aceite y podemos brillar nuevamente. Aleluya. Así que eso que les hablé ahora es un resumen de los puntos que aparecen bajo el numeral Romano 4. Ok, bajo el numeral Romano 4, la letra C, esa sí la voy a leer. Dice, Cristo se ocupa de las iglesias en su divinidad, con su amor divino, representado por el cinto de oro en su pecho, para nutrir a las iglesias. Él nos nutre consigo mismo. El Cristo todo inclusivo en su ministerio completo de 3 etapas que son encarnación, inclusión e intensificación, para que podamos crecer y madurar en la vida divina a fin de ser sus vencedores con miras a realizar su economía eterna. Como Cristo que anda, Él llega a conocer la condición de cada iglesia y como Espíritu que habla, Él despabila los candeleros. Ya vimos cómo lo hace, recortando la parte quemada y los llena de aceite fresco, el suministro del Espíritu, a fin de participar en su mover y disfrutar su cuidado. Debemos estar en las iglesias. Aleluya. Y finalmente, hermanos, el numeral 5 dice que por la eternidad tendremos la experiencia y el disfrute de Cristo como nuestro pastor eterno. El Señor es nuestro pastor ahora y por la eternidad. Él será nuestro pastor por la eternidad, pero no tenemos que esperar hasta allá para recibir su pastoreo y para pastorear a otros. ¿Qué tal si hacemos ahora lo que nos corresponde? Comer de Él, beber de Él, permitir que Él corte la mecha y nos añada aceite. Día a día, al perseverar en la oración y en su palabra, disfrutamos de su pastoreo, ahora y por la eternidad. Los hermanos nos dirán qué hacer. Por causa del tiempo, hermanos, no vamos a tener rebosar en esta noche, pero sí vamos a tener el día de mañana. Así que va a ser una buena oportunidad. Tenemos varios anuncios antes de pasar a tomar los alimentos. Por favor, necesitamos que todos los hermanos y hermanas en esta sala prestemos mucha atención. El hermano Andrés Asprilla nos va a ayudar, pero queremos decirle que para el día de mañana la reunión de la mesa inicia a las 9 a.m. Les animamos a estar aquí puntualmente. Hermano Andrés.